Reflexión Evangelio, domingo 18 de agosto de 2019. Lucas 12, 49, 53. En este 20º domingo del tiempo ordinario, el evangelista Lucas nos presenta la palabra de Jesús, que es bastante interesante y que pues tenemos que entender. Comienza diciendo: dirigiéndose a sus discípulos, les dijo Jesús: yo vine a encender fuego en el mundo y cómo deseo que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que recibir un bautismo y cómo sufro esperando que llegue ese momento. Entonces, vea que hay una cosa importante, dice dirigiéndose a sus discípulos. Siempre la enseñanza está dirigida a los discípulos. Si nos fijamos en casi todos los evangelios, vamos a encontrar que realmente es a los discípulos a quien está dirigida la palabra del Señor. Es decir, aquellos que realmente creen, porque los que no creen, pues ¿cómo van a ser discípulos? Dice Jesús que vino a encender fuego en el mundo. Y recordemos que el mundo en Juan es aquellos que no creen en Jesús, pero también digamos que en Lucas podía mirarse a todo lo que también es distinto de los creyentes, de los discípulos. El Señor vino a prender fuego, el Señor vino a prender las almas, vino a encender de pasión y de amor la vida de los creyentes. Y eso es lo que el Señor quisiera para el mundo en general, para el mundo que está buscando una palabra y que, a pesar de que mucha gente dijo que en el siglo XX ya estaría, digamos, superado el tema religioso, el tema espiritual, porque la ciencia ya lo habría pues, avasallado todo, y resulta que no. Resulta que lo espiritual sigue siendo algo determinante, algo importante para las personas. Y bueno, hoy en día hay tantas ofertas espirituales. Pero Jesús viene a prender fuego, y fuego con su espíritu. El fuego no que el que destruye, sino ese fuego que renueva, que hace nuevas todas las cosas. Por eso deberíamos permitirle a Jesús que llene de fuego la existencia, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros proyectos, todo lo que tenemos. Y dice, y cómo deseo que ya estuviera ardiendo. Es decir, que también recibiéramos ese fuego para poder seguir experimentando la gracia. El realmente conocer la experiencia de Dios. Este fuego de Dios es un fuego que ilumina nuestras mentes, que ilumina nuestros corazones, que le da sentido a la existencia. El fuego del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero además también va a decir que tiene que recibir un bautismo y cómo sufre esperando que llegue ese momento. El bautismo al que Jesús se refiere es a su muerte, a su pasión y a su muerte. El bautismo está asociado al momento en el que una persona es sumergida en el agua, y cuando se es sumergido en el agua, pues se deja de respirar, prácticamente es como la muerte. Entonces en ese momento se deja de respirar, y cuando se sale nuevamente es volver a vivir. Y ese bautismo Jesús lo vive en su pasión, en su muerte y luego en su resurrección, cuando es levantado entre los muertos, para darle sentido a nuestra existencia y a la experiencia de la resurrección. San Juan Eudes, nuestro patrón fundador, él es insistente, su doctrina sobre el bautismo, que en algunos momentos podemos apreciar. Hay algunos que les puede interesar, y bueno, más adelante podríamos estar hablando un poco más en la profundidad de esta doctrina sobre el bautismo, porque es fundamental entender el bautismo no solo como el rito, sino también como la experiencia en la cual nos hacemos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. Pero además de eso, recibimos la triple dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Y poder asumir todo eso trae con eso también lucha, sufrimiento, dolor, porque el ser humano no está preparado, no vive a conciencia su bautismo. Dice más adelante entonces, piensan que vine a traer tranquilidad al mundo, y les aseguro que no. Yo vine a traer divisiones. De ahora en adelante, si hay 5 en una familia, se pondrán 3 de una parte y 2 de la otra. Y pues eso lo experimentamos en la actualidad de Jesús también, porque cuando los seguidores de Jesús empiezan a acompañarlo en ese camino y a aprender de él,
Pues en las familias que todas son judías, vienen del judaísmo, pero en aquellos que empiezan a creer en Jesús y que empiezan a conocer lo que realmente el Padre Dios ha querido desde el principio, pues se tienen que empezar a olvidar de la doctrina anterior, de la antigua alianza, para entrar en la nueva alianza. Y eso, claro, eso causa diferencias con sus familiares, con las personas que pertenecen a sus tribus, a sus clanes. Y eso va a generar una división. Por eso, pues yo creo que la gente pensaría que Jesús solo trae paz y todo se vuelve como tranquilo. Pues resulta que no, porque Jesús viene a traer la verdad, y una verdad que desacomoda, una verdad que mueve las escrituras y nos las mueve a nosotros. Si nosotros de verdad le abrimos el corazón a Jesús, Jesús empieza a cuestionarnos con su solo hablar, con su solo predicar, con su solo obrar. Ya nos cuestiona. Y ese cuestionarnos nos pone a nosotros en la búsqueda de la verdad y también de querer saber realmente cuál es esa voluntad de Dios, cuál es ese deseo de Dios de estar vivo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser. ¿Y cómo funciona todo eso? Y eso pues obviamente nos hace perder la tranquilidad, porque empezamos a veces hasta a luchar contra nosotros mismos, porque a veces no queremos aceptar lo que realmente Jesús nos quiere enseñar, sino que hacemos como los fariseos y como los judíos, que frente a lo más sencillo que es la palabra, el deseo de Dios de amarlo a Él y de amar al prójimo como a sí mismo, pues todo se transforma en normas, preceptos y prohibiciones y en cosas que llevaron a la humanidad a complicarse la existencia, y sigue pasando lo mismo. Por eso la persona de Jesús se intranquiliza, porque Jesús trae la verdad. Él es la verdad y Él es el camino, porque nos muestra por dónde debemos transitar, cómo debemos vivir. Y es la vida. Él es el sentido de la vida. Allí encontramos todo. Entonces dice que no, que Él vino a traer división. Y división porque, como lo va a decir aquí más adelante, dice: estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Por eso, precisamente por la diferencia de pensamientos, por la diferencia de pareceres, por la diferencia de experiencias. El tener una relación con Dios es una experiencia. Cada persona la tiene de acuerdo a cómo es, a cómo vive, a cómo la percibe, a cómo la puede entender. Y en eso también tendríamos nosotros que entrar a respetar. Muchas veces queremos imponer nuestra experiencia o nuestra forma de ver las cosas sobre la de los demás. Y eso no puede ser. No puede ser que nosotros pretendamos que la gente viva y haga lo que nosotros queremos. No tiene sentido. Por eso Jesús nos va mostrando que el camino no va a ser fácil y que además tendremos que estar preparados para este tipo de acontecimientos. Porque en una misma casa a veces hay personas, todas son cristianas, pero hay unas denominaciones y otros son católicos. Y eso trae muchas divisiones, porque la forma misma de entender la palabra, de cómo la explican en esta iglesia o en la otra, pues siempre va a traer controversia. Pero lo fundamental es que si de verdad nosotros le creemos a Jesús y dejamos que Jesús a través del Espíritu Santo nos enseñe, empiece a derramar de ese fuego que arde el corazón, nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que Él quiere decirnos, y no simplemente quedarnos con interpretaciones vagas. A veces nos quedamos con las interpretaciones que otros hacen de lo que la palabra dice. Entonces, pidámosle al Señor Jesús que podamos nosotros asumir nuestro bautismo. Él asumió un bautismo de sangre, un bautismo de muerte, pero que también trajo con Él la resurrección, la vida eterna, la vida plena. Pidámosle al Señor que nosotros podamos asumir ese bautismo, y asumiendo la condición de ser hijos de Dios, vivir como tal, buscando agradarle, ser miembros del cuerpo de Cristo, luchar por la iglesia, evangelizar, anunciar el nombre de Dios y ser templos del Espíritu Santo, es decir, tratar de que nuestro ser interior pues esté lo más limpio posible, en armonía con Dios. Y bueno, pues saber que la experiencia de Jesús a veces intranquiliza, a veces cuestiona, a veces confronta, a veces quita la paz. Pero la paz que Jesús nos da es una paz que nada la puede reemplazar. Cuando ya la adquirimos, nada nos la puede quitar. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.